¿Qué tal, mis amigos, mis amigas? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuevo programa en la sonrisa de la Mona Lisa. Pues bien, hice un video, ¿verdad? En relación a, mm, a por qué los santos en los últimos días, nosotros, por qué los mormones, como se nos, se nos llamó, inclusive nosotros contribuimos a que se nos llamara así, pero gracias al liderazgo del presidente Nelson, eso ha cambiado, se nos ha permitido, se nos ha exhortado, se nos ha pedido que nos llamemos santos de los últimos días, cristianos, seguidor de Jesucristo. Creemos en el Dios el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pues bien, am, soy mormón y tengo 10 mujeres en la iglesia actualmente. ¿No me creen? Pues deben quedarse hasta el final para que escuchen mi historia, ¿ok? Antes les quiero pedir, por favor, que se suscriban, ¿ok? Al canal, si así lo desean, ayúdenme a llegar a mucho más. El primer video que hago sobre el por qué los mormones, nosotros, los santos últimos días, ¿verdad? Sigo diciendo mormones porque lamentablemente así se nos va a seguir llamando, gústenos o no nos guste los que somos miembros activos y fieles al Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Pues bien, cuando yo fui misionero, yo serví un tiempo en Bogotá. Allá está lo que llaman el CCM, donde nos entrena. CCM significa el Centro de Capacitación Misional. Y quiero que se quede hasta el final y les aseguro que no tendrá pérdida. Gracias por verme, gracias por suscribirme, por suscribirse, perdón. Estoy emocionado por mi historia, porque lo que le voy a contar. Este video lo hago con la finalidad de aclarar y despejar desinformación, de que ustedes puedan entender, principalmente los que no son miembros de la iglesia, de que mi historia es la historia de todos los hombres que somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos, los últimos días, y sabrán el por qué yo digo que tengo 10 mujeres actualmente en la iglesia. Se nos conoce como por ser una iglesia que nos gusta cumplir el mandamiento de multiplicaos y henchir la tierra. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a tener la cantidad de hijos que queremos tener? Yo quería 10 y mi esposa solamente me permitió tener una, que es mi amada hija, pero yo quería tener 10 hijos o más. Pero bueno, al final la que los iba a parir era ella, yo no, ella tomó su decisión, pero lamento no también multiplicar y henchir la tierra, como se dice en Génesis, con muchos. Pues bien, vamos a contextualizar una de las mentiras que todavía se siguen diciendo sobre nosotros, los santos, los últimos días. Hay un libro, ¿verdad?, que se llama Antropología, la ciencia que estudia al ser humano. Vamos a hablar en términos antropológicos, ¿ok? Vamos a hablar en términos antropológicos, después en términos sociológicos, que es mi carrera, y después vamos a hablar en términos teológicos, ¿ok? Y religiosos, que también son parte de mi preparación como estudioso o estudiado de las escrituras. No solamente de la Biblia, la versión Reina Valera, hay más de 206 versiones. Uno de nuestros principios, de los artículos de fe, es que creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, porque muchos le han metido la mano o le han quitado. ¿Ok? Vamos a contextualizar antropológicamente. Ya sabemos que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano. Pues bien, según la antropología, aquí está la, el blog donde saqué esta publicación en el 2012. Dice que la poligamia, escuchen bien, la poligamia es legal en 47 países. En ese primer video que hice de la iglesia, que está
siendo visto ya por casi más de 400 personas. Gracias a todos los que lo están viendo, lo han visto, lo seguirán viendo. Y si alguien aquí hasta ahora no lo ha visto, pues deténgase, vaya para allá y ahí hablo un poco de, de la poligamia. ¿Ok? Es un tema que todavía tenemos que desestigmatizar. ¿Ok? La poligamia es legal en 47 países. El antropólogo Marvin Harris, ¿verdad? Dice que, que la poligamia en su medida como mínimo en el 90% de todas las culturas. Es una forma llamada poligamia. El marido es compartido por varias esposas y en otra forma, mucho menos común, denominada poliandría, es decir, la esposa es compartida por varios maridos, pero vamos a hablar de la poligamia, ¿ok? Desde ese planteamiento antropológico empiezo a afirmar que la poligamia ha existido desde la antigüedad más remota en culturas de todas las épocas y en todo el mundo. Desde la Mesopotamia, el antiguo Egipto, Fenicia o Persia, hasta los nativos de Australia, el Sahara africano, la India o las Indias o las Islas Pacíficas. También, según la circular del 2008-2014, de 25 de febrero de la CNAB, la entidad francesa analógica a la Sociedad Social Española, actualmente esta institución es, ojo, es una institución social, jurídica también, es legal en 47 países de Asia y África. Ahí están algunos países. Afganistán, Argelia, Verán, Bangladesh, Benin, Birmania, Burkina Faso, Camerún, Qatar, Chad, Comore, Congo, Egipto, Emiratos y la lista sigue. Ok, entonces la poligamia en estos países es legal, legal, es una institución jurídica, cultural y social y religiosa. También en nuestra latitud latinoamericana, criolla, la poligamia no es legal, pero la poligamia es una forma subyacente de las relaciones parentesco en el machismo latinoamericano. En la cultura venezolana, que es la que yo estudio porque soy venezolano, está el hecho de que, primeramente, los hogares son matriarcales, porque los papás son polígamos, desde el punto de vista de la práctica, es decir, tienen varias mujeres. Y eso es parte, guste o no nos guste, no se nos acusa de eso, no se nos habla de eso, no se critica eso, de que existe esa poligamia subcultural, subyacente en las relaciones de socialización en el machismo eh, tóxico venezolano y latinoamericanos también. Ahora bien, vamos a hablarlo desde un punto de vista sociológico. En Colombia, recientemente, aquí está la noticia, ¿verdad? En el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano, creo que es Congreso colombiano, Colombia da un paso histórico en la protección de menores con la eliminación del matrimonio infantil, y eso facilito para aquellos que no sabían. Y no estoy inventando yo. En Colombia, casarse con una niña de 14 años era legal, era legal. El Congreso abolió, reformó esa ley. Entonces, por ejemplo, en Venezuela siempre ha habido los matrimonios en la década de los 70. Mi mamá se casó a los 14 años con mi papá, que era un hombre ya de 28 años, y mi mamá tenía 14 años. Su historia es trágica, pero mi mamá tenía 14 años, según me cuenta ella. Entonces, es una situación social, es una situación jurídica, es una situación cultural, es una situación religiosa. En Colombia ha sumado a su historia una decisión trascendental, que es la eliminación de todas las formas de uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros sean menores de 18 años. Y ya van a ver por qué traigo este contexto previo a algo que se le acusa a José, es hasta el final. Porque el Congreso de la República aprobó recientemente, calentico, ¿verdad?
luego de varios intentos fallidos, un proyecto de ley que modifica un artículo del Código Civil que permitía a las mayores de 14 años contraer matrimonio con el permiso de sus padres. ¿Cómo les quedó el ojo? Esto es para aquellos que han tratado de satanizar, de diabolizar la poligamia que practicó en un momento dado, por razones muy particulares, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días en la época de José Smith, cuando recibió la restauración de todas las cosas, de todas las tradiciones que Dios le permitió a profetas y hombres muy bienaventurados desde el punto de vista de que gozaban de la compañía, por decirlo así, del amor y la aprobación de Dios, como Abraham, que tuvo esposo y tu esposas, como David, como Salomón. A ese tipo de poligamia, no escucho a estos antimormones o retractores hablar. No condenan esa, pero sí condenan a la que practicó José Smith y la que practicó Brigham Young por mandamiento divino. ¿Dónde está la hipocresía? ¿Dónde está el de desinformar con mala intención y el de no explicar las cosas dentro de un contexto como el que yo estoy haciendo? Por eso estoy haciendo este video y otros más, para disipar esas situaciones que ya me tienen harto, en serio. Las acepto, pero por favor, háganlo de una forma más realista, sin descontextualizar, sin endemonizarnos, sin satanizarnos o sin satanizar lo que la iglesia fue un momento, pero no lo es hoy en día. Ya les voy a hablar de mis 10 mujeres, esa hasta el final. Entonces, la norma estaba vigente desde 1887, un reflejo del arraigo de una práctica que ha vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el país suramericano, una de cada 5 adolescentes, escuche bien, y esta es fuente de UNICEF, no mías, ¿ok? Y ya sabemos lo serio que es la UNICEF, que es un ente dependiente de la ONU. Está unida y una de cada 10 niñas, entre los 10, escuchen bien, y 14 años vive en esas condiciones, según estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. ¿Cómo le quedó el ojo? Y yo nunca he visto a nadie satanizar ni endemonizar esa práctica, por ejemplo, en Colombia. Ah, pero sí quieren, sí han querido satanizar y endemonizar las del profeta José Smith, de un caso de una que lo acusan de haberse casado con una jovencita de 14 años. Ya por ahí esa edad ya ha sido cambiada de 14 a 16, por lo menos casi llegan a los 18. La poligamia tiene su contexto dentro de la iglesia, tuvo su contexto. Ahora vamos, ya hablamos desde el punto de vista antropológico, que es una práctica legal, cultural, es una institución social, es una institución jurídica, es una institución cultural en más de 47 países. Los antropólogos, como ese que yo cité, dicen que la poligamia ha existido desde que existió la necesidad de relaciones sexuales maritales. Ahora vamos a hablar ya y pasamos de allí desde el punto de vista jurídico y sociológico. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista religioso, contextualizándolo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista teológico. Ojo, religión y teología son dos cosas muy distintas. Teología es la ciencia que estudia el conocimiento en cuanto a las escrituras. Y la religión es la aplicabilidad o la aplicación de esa interpretación de las escrituras a prácticas, hábitos y costumbres. En el caso de nosotros o de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, para la época de Brigham Young, o primeramente de José Smith y después de Brigham Young y Wilford Woodruff, la abolió, ¿verdad? Muchos quedaron inconformes
y siguieron practicándolas en un grupo que se separó de la iglesia llamado los mormones ortodoxos. Recuerden que después que mataron y asesinaron y no cobramos eso, nadie fue juzgado por eso, a nadie se le culpó por eso, pero se le asesinó al profeta José Smith. Entonces, Wilford Woodruff abolió. Cuando Emma quedó sola, ella decidió, como quien dice, asumió dentro de los análisis que yo he estudiado, ella accedió a separarse de la forma en cómo se elegía, inclusive de cómo se eligen hoy en día los profetas o o el profeta y después sus consejeros y después los 12 apóstoles por año de tiempo en el apostolado. Entonces vino Emma, para hacerle corto la historia, estuvo de acuerdo, por así decirlo, y decidió establecer su propia versión de la línea de autoridad a través de los hijos del profeta José Smith, hasta que no hace mucho ha cambiado de nombre. Se llamaba la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días Reformada, después cambiaron a la Comunidad de Cristo, no sé, creo que el último descendiente de los hijos de José Smith, porque otros murieron en el proceso, lamentablemente, renunció. El último nombre que supe que tenían era la Comunidad de Cristo. Inclusive la iglesia adquirió el templo de Kirtland, allá en Idaho, el primero que se construyó a costa de sacrificio, que tuvieron que abandonarlo por el populacho. Hoy no decimos populacho, hoy decimos los, ex mormones, los ex santos últimos días que por una u otra razón decidieron irse al bando mm, de los que, de los que en el libro de Mormón yo llamo los sesromitas. Te voy a hablar de eso, de ese síndrome. Entonces, hay que entender también que me molesta a mí en lo particular, y disculpen que use ese adjetivo, me indigna el hecho de que a la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días se le endemoniza, inclusive hasta hoy en día, de que seguimos practicando la poligamia, pero a los profetas del Antiguo Testamento no. A ellos no se les sataniza o endemoniza. No, no se habla. No dicen que eso estuvo mal, aquello no estuvo mal, pero que esta sí estuvo mal. Todo esto es parte de la persecución que también voy a hacer un video, que ya le estoy mencionando los videos que estoy haciendo, de que todavía sigue siendo no víctima, no víctima, sigue siendo perseguida la iglesia. ¿Ok? Entonces, los que están viendo este video y vinieron con el interés de saber el por qué se nos acusó o se nos acusa de estar practicando poligamia, sepan que no es así. Y voy a contarle a continuación este, mm, este, el contexto teológico. Después vamos a hablar de mi título, ¿verdad? De que tengo 10 esposas en la iglesia. Y sí las tengo. Ya le voy a decir. Contexto teológico. Lo que decía. ¿Cuántas esposas tuvo el rey Salomón? Más de 700. 1000 esposas, como mil concubinas. Se acostaba con una cada día, duraba como casi 4 años para repetirla. Igual con David, tuvo muchísimas, tantas esposas y concubinas, es decir, primeras esposas y las segundas esposas. Abraham también tuvo. ¿Y sabe cuál fue el pecado, por ejemplo, de David? Que se fijó en la mujer de Urías el Eteo. Y solo por eso ya
los que conocemos la historia de David, el Señor no estuvo de acuerdo, pero el Señor no se le quejó por tener más de 1000 esposas y más de 700 concubinas. Y ese es mi punto. Entonces la pregunta es, si Dios, al mismo Dios que yo leo en la Biblia, si al mismo Dios que yo creo ahorita, si el mismo Dios está de acuerdo con la poligamia, ¿por qué yo no? Yo, ojo, estoy hablando de un punto de vista teológico, no religioso, teológico. Y como sociólogo, argumento y defiendo la idea de mis hermanos, de mis amigos antropólogos, de que la poligamia siempre ha existido. Hemos convivido con ella, hemos sido fruto. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos haber nacido de una poligamia en un país de estos latinoamericanos? Para los que me están viendo de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, el contexto religioso, ¿verdad? Ahora, entonces, si Dios está de acuerdo con la poligamia, ¿por qué yo no? Desde un punto de vista teológico, y como santo en los últimos días, la poligamia tuvo su razón de ser. Y vuelvo y repito, aquí en este punto, nosotros, los miembros de los santos de los últimos días, no practicamos la poligamia. Pero ahí viene mi punto de mi título. Le voy a hablar del contexto actual y de mi historia. ¿Practican los mormones la poligamia hoy en día? No, aunque hay series que están destinadas a eso, a dar esa impresión de que la practicamos. Pues no, no la practicamos. Wilford Woodruff recibió la revelación y ya no la practicamos. Por último, mi contexto, mi historia. Yo nací siendo fiel católico, ya por supuesto, no lo soy desde hace más de 45 años. Me hice miembro de la iglesia el 22 de agosto de 1999. Cuando me hice miembro de la iglesia, al año me fui a la misión. Cuando estuve en la misión en SCM en Bogotá, conocí a alguien en el metro en el metro no, en el metro no, ¿cómo se llama? El bus largote que tiene como un acordeón en el medio. No recuerdo cómo que se llama. Y alguien de los que me escuche me corrige, por favor, del Transbús, de los autobuses larguísimos, rojos en Bogotá. Me gustaron mucho. Conocí a alguien que me hace la pregunta, perdón, no me hace la pregunta, era miembro de otra iglesia. Voy a hacer un video sobre lo que no nos define, ¿verdad? Y me dice, ¿ustedes son mormones? Sí, bueno, Santos Últimos Días, misioneros de la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, me interrumpe diciendo, ¿ustedes tienen varias mujeres? Sí, te dije, sí, yo tengo varias mujeres, tengo 10. Para aquel entonces, mi meta era de que todas mis hermanas y sobrinas fuesen miembros de la iglesia. Mi meta, hoy en día, todas mis hermanas son miembros de la iglesia. Todas mis 8 apreciadas y amadas hermanas son miembros de la iglesia y eso me llena el corazón de gozo. Ellas son, por un lado, mis 8 mujeres en la iglesia. Son mis 8 mujeres de la iglesia. Mi hija es miembro de la iglesia. Recientemente la bautizada. Es mi novena mujer en la iglesia. Y tengo a mi mamá, que es miembro de la iglesia, la mamá de mi hija es miembro de la iglesia, y así tengo otras mujeres más miembros de la iglesia que son mis mujeres. Mis 8 hermanas, mi hija 9 y mi mamá 10 son mis 10 mujeres en la iglesia. Cuando para aquel entonces le mencioné de esta visión que yo tenía, él pensaba que era literal, que eran esposas. Dije, no, son mis mujeres. Yo amo a mis hermanas, que quiero que tú seas miembro. Mi mamá también es miembro y algún día quiero que mi esposa y mi hija o mis hijas fuesen miembros de la iglesia.
Yo le dije a la persona, ¿usted piensa que si realmente practicáramos, y esto es una pregunta sarcástica pero inteligente, ¿ustedes piensan que si nosotros fuésemos polígamos hoy en día? Yo le hice esa pregunta al señor, que era de otra iglesia, que me dijo que era de otra iglesia, ¿no seríamos prácticamente la iglesia con mayor cantidad de hombres en ella? Todos los hombres latinoamericanos serían miembros de la iglesia. Suena sarcástico, pero así es. Entonces yo le dije, pues, quítese esa idea retrógrada de la cabeza. Nosotros ya no practicamos la poligamia. Tuvo su razón de ser, tuvo sus contextos, tuvo sus razones. Ni siquiera el mismo José Miguel la quería hacer. Pero era un mandamiento y un mandato de Señor. Inclusive se lo compartió a Emma. Ya no la practicamos. Wilford Woodruff la eliminó. Recibió la revelación y no la practicamos. Nosotros somos una iglesia pro familia, somos una iglesia pro unión matrimonial. Para eso tenemos los templos, donde esposo y esposa heterosexuales pueden ir, podemos ir a sellarnos por este tiempo y por las eternidades. Así que mis 10 mujeres, tengo muchas más, pero mis 10 principales mujeres en la iglesia son mis 8 hermanas, mi mamá y mi son mis 10 mujeres, santos de los últimos días, que gracias a mi Padre Celestial son parte de la comunidad de lo que somos y nos esforzamos en ser discípulos de Jesucristo. Somos pro familias. Mis hermanas, no todas, pero las que están casadas con esposos tanto los últimos días. Son felices, viven felices, porque tienen al Salvador y a Jesucristo. Yo a ti te invito a que te acerques a los misioneros o a las misioneras. Siempre los vas a ver. Siempre los vas a ver hasta que, como digo José José en su visión profética, en la casa de troncos de Whitmer, allá cuando se estableció la iglesia el 6 de abril de 1844, si la mente no me falla, corrígeme si alguien sabe con precisión la fecha, dijo que esta iglesia va a tener y tiene un destino eterno que ni tú ni yo vamos a poder cambiar. Pero vente, únete a nosotros y bienvenidos a la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, donde todos podemos llegar a ser no solamente felices, sino tener una familia eterna por el tiempo y por la eternidad. Soy yo, su anfitrión, Juan Carlos. Yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Le invito, como dijo el sábado, venid y ved, venid y ved.